Buen día para todos ustedes. Hoy comparto un nuevo video hecho con calma, respeto, pensando en quienes escuchan y en quienes muchas veces no fueron escuchados. En estas fechas de Navidad les deseo paz, comprensión y momentos de encuentro sincero con los suyos. Gracias por estar aquí y por acompañar este espacio de reflexión. Hoy vamos a explorar una etapa crucial del desarrollo del ser humano. Es la etapa de 0 a 2 años. Vamos a ver señales tempranas como una apertura. Aquí hay historias que comienzan con una sola palabra, comienzan con una sensación. Y vamos a imaginarnos a un adulto que sostiene un bebé en brazos. El niño está tranquilo, respira, come bien, todo parece estar perfecto, pero hay algo difícil de explicar. No es miedo, no es alarma, es una intuición suave, persistente. Algo que aparece cuando el bebé no mira mucho a los ojos, cuando parece estar interesado en una luz, en una sombra, en el movimiento de un ventilador en el techo. Y alguien dice, qué tranquilo es, qué independiente. Y la conversación se cierra, pero la historia no, la historia simplemente comienza. Los primeros meses es algo sutil, los primeros meses de vida, los bebés no vienen con instrucciones, no vienen con manual de instrucción. Y por eso muchas diferencias se normalizan. Hay bebés que no buscan una mirada, no porque no quieran, porque el mundo ya les está diciendo demasiadas cosas a la vez. Están en brazos, pero miran una esquina o siguen con atención al reflejo de una luz en una pared. No lloran, no molestan, parecen estar en su propio mundo. Y nadie se preocupa porque no hay nada que alarme. Pero hay adultos que sienten algo difícil de poner en palabras. No saben qué es, solo saben que es algo distinto. Y muchas veces se lo guardan. Otros bebés, de lo contrario, lloran mucho, les cuesta calmarse, nada parece funcionar. No quieren brazos, no quieren cuna, no quieren silencio, no quieren ruido. Y el adulto camina por la casa de madrugada, agotado, cansado, y ahí se hace una pregunta. ¿Qué estoy haciendo mal? La mayoría de las veces la respuesta es simple y dura a la vez. No estás haciendo nada mal. Ese cerebro está intentando regular un mundo que siente demasiado intenso. No es mal carácter, no es manipulación, es regulación. Y corresponde ver algo en esta etapa. La variación normal contra observar con atención. Aquí es importante decir algo con mucha claridad. Observar no es diagnosticar, observar no es etiquetar, observar es estar presente. Todos los niños tienen su ritmo, pero no todos procesan el mundo de la misma forma. Hay bebés que responden a algunos días a su nombre, otros días no. Parecen desconectarse cuando hay demasiadas voces. Se irritan con ciertos sonidos, ropas, texturas. Nada de eso por separado define nada. Pero cuando eso se repite, cuando no desaparece con el tiempo, cuando la intuición vuelve una y otra vez, la historia empieza a tomar forma. No como una etiqueta, con preguntas, y es normal. Y hacemos un paréntesis para hablar sobre un tema que nos llama la atención, el papel del ambiente. En esta etapa temprana, el ambiente lo es todo. Hay familias que descubren, sin saber por qué, que su bebé duerme mejor si el día es siempre igual. El mismo orden, la misma rutina, la misma canción antes de dormir. Y cuando algo cambia, el niño no se porta mal, se desregula, llora más, se irrita, se cierra. No porque sea frágil, porque necesita previsibilidad para sentirse seguro. Muchos adultos, sin saberlo, ya están acompañando, aunque no tengan todavía las palabras. Lo que la familia suele decir en estos días, en estos tiempos,
es que aquí aparecen frases muy conocidas y dicen cosas así. Ya hablará, es igual a su padre. Es muy bueno, no molesta, no exageres y nadie lo dice con mala intención. Pero hay una frase que se repite demasiado. Bueno, mientras no moleste, esa frase que ha silenciado muchas señales durante años, no por desinterés, por desconocimientos. Aquí sin etiquetas, pero con presencia. Entre los 0 a los 2 años no se trata de acertar, se trata de mirar, de bajar el ruido, de sostener rutinas, de respetar silencios, porque el lenguaje no siempre es verbal. Pero la comunicación siempre está ahí. Es una mirada que esquiva, es un cuerpo que se tensa, es una calma que llega cuando todo se ordena. El autismo no aparece de golpe, se va mostrando. Y cuanto antes se entiende eso, más suave puede ser el camino. Y bien, llega el momento en que las señales ya no son tan sutiles, la familia empieza a dudar, el entorno empieza a opinar y la pregunta deja de ser silenciosa, no como una certeza, como inquietud. Ahí comienza otra etapa, la etapa de las sospechas, de las primeras conversaciones entre familia y puede que hasta con algún que otro profesional especializado en estos temas, como forma de ya ir buscando ayuda y de ya ir disipando dudas. Y van a surgir preguntas que ya no se van a poder evitar. De eso vamos a hablar en el próximo video, porque esta historia no termina aquí, apenas está comenzando. Donde las palabras hacen el silencio te hace pensar. Les deseo una feliz Navidad. Nos vemos pronto.